Hola mis amigos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que todo vaya súper bien, que todos se encuentren súper bien. Por cierto, en el chat pueden escribirme de qué países nos acompañan, por favor. Sería muy chévere saber de qué países se encuentran ustedes visitando la sala de hoy de Agile Reflect Festival 20 en esta oportunidad. Y súper interesante porque vamos a conversar sobre un tema que yo creo que nos interesa y nos apasiona a muchas personas en Latinoamérica. Entonces, siéntase en la libertad, por favor, de escribir en el chat. Vamos a hacer muchas preguntas en el transcurso de la charla del día de hoy. Vamos a compartir experiencias tal vez, así es que va a ser súper importante el hecho de que ustedes también se manifiesten, nos compartan sus experiencias. Buenísimo desde Perú, buenísimo desde Quito, desde Uruguay, de Guatemala, desde Colombia. En serio, está al revés el Agile Reflect Festival, el fondo. Solo confírmenme si lo ven al No, revés está nada bien, más. está Ah, bien, se ay, ve bien. buenísimo. Está al revés, pero nos adaptamos. No, No, yo en lo veo serio. bien. A ver, cuéntenme en algo, o sea, ¿realmente lo ven bien? ¿Realmente lo ven así como que, mira, por ejemplo, Carlos lo ve al revés, Adonai lo ve al revés? Ah, no, no, está bien, yo también. Tu fondo lo veo al revés. Lo que veo bien Bien, es la presentación que estás compartiendo. buenísimo. Mira, voy a cambiar el detalle del fondo, ¿les parece? Y buenísimo con el feedback, porque al final de cuentas esto nos permite saber que podemos comunicarnos. Y eso es fantástico. Miren que una de las cosas básicas de la cultura organizacional, así como recontra básico, es la comunicación, ¿cierto? Y en el mundo ágil prima completamente la comunicación como algo súper específico. Vamos a ver, voy a cambiar el vídeo en este momento y me cuentan si es que ya se ve mejor. Allí ya lo pueden ver. Listo, corregido. Sí, bien, bien, se ve bien. Fantástico. ¿Sí? Con colaboradores como ustedes y con ese feedback espectacular, esta charla va a ser un éxito, espectacularmente. Ok, les voy a sugerir que mantengan sus micros apagados, que los mantengan en off. Si desean participar, yo encantado de la vida, les doy la palabra, levantan la manito, sí, la manito azul, la levantan y vamos a platicar. Tenemos más o menos 1 hora 30. ¿Sí? Vamos a aprovechar de la mejor manera el tiempo que nosotros tenemos. Okay, para las personas que recién acabaron de entrar, cuéntenos de qué país nos están visitando nuevamente. Teníamos gente de Perú, de Ecuador, de Guatemala. Yo a Guatemala le digo Guatelinda, ¿no? De Argentina, de Buenos Aires. Teníamos gente de Uruguay y ojalá nos visiten de otros países adicionales. Esta charla tenía cerca de 200 inscritos. Entonces yo creo que al final seguirán de alguna forma viniendo y juntándose conforme vayamos desarrollándola. ¿De acuerdo? Mi nombre es Edgar Álvarez. Yo vengo trabajando en el mundo de proyectos y estrategia organizacional hace un poco más de 20 años y una de las cosas que yo he aprendido un montón, muchísimo, es el efecto de trabajar con la gente y todo lo que la gente puede lograr cuando hablamos de organizaciones. Por ahí he hecho algunos emprendimientos, manejo mi propia consultora con clientes en Latinoamérica. Por ahí les estaré dando ciertos datos numéricos conforme vayamos platicando sobre lo que dicen las organizaciones en la. Ok, ¿me ven ahora? ¿Me escuchan? Se congeló un ratico, se fue, como que se fue.
Ok, ¿en dónde me quedé? A ver, hasta dónde me escucharon, chicos? Perfecto. Buenísimo. Entonces, les contaba que el día de hoy vamos a platicar. Buenísimo, Jorge, gracias. Entonces, hoy día vamos a platicar sobre los tópicos de cultura. Estos tópicos de cultura tienen que ver con el hecho, tienen que ver con el hecho de que nosotros entendamos, recordemos, refresquemos cultura organizacional, agilidad y cómo nosotros podemos mezclarlos. Sí, eso básicamente, o sea, estamos en vivo y eso es muy bueno. ¿Y cómo podemos nosotros mezclarlos? Y sobre todo, encontrar un camino que sea algo práctico, algo móvil para que las organizaciones con las que nosotros trabajamos o en la que nosotros trabajamos puedan acceder a elementos de cultura ágil. ¿Y por qué pensamos en esto de los elementos de las culturas ágiles? Porque las culturas organizacionales existen dentro de una organización. Una organización tiene cultura, no importa si esa cultura es grande, mediana, pequeña, oscura, clara, desordenada, ordenada, es cultura al final. El asunto es cómo nosotros podemos pasar de esos elementos culturales que tenemos actualmente a unos elementos culturales ágiles. Entonces vamos a intentarlo entender, ¿no es cierto? Entonces, vamos a empezar definiendo cosas, recordando cosas. Ágil, agilidad, transformación. Este grupo de acá es un grupo ágil, ¿cierto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que este grupo sea un grupo ágil? El grupo que está escuchando esta charla, ¿creen que sea un grupo ágil? ¿Creen que haya personas ágiles? ¿Qué opinan ustedes? ¿Y creen que alguien de este grupo practique la agilidad? Una cosa es ser multitasking, mi estimado Jorge, ¿sí? Y otra cosa es ser ágil. Son cosas diferentes, ¿cierto? Sí. Ok, entonces miren, ágil tiene que ver con la forma de pensar, tiene que ver con la forma de ser y hacer cosas. Básicamente, lo que nosotros en estos últimos 5 años del mundo yo lo llamo dentro del agilverso, ¿no es cierto? Dentro de este agilverso hemos llamado mindset, ¿no es cierto? Y esos mindsets, ese mindset, esa forma de pensar está dado por un conjunto de valores, por un conjunto de principios, por un conjunto de prerrogativas que hacen que las cosas pasen en nuestras organizaciones. Sin embargo, la parte que es importantísimo recordar es que esto de ser ágil empieza en las personas, en el individuo, ¿no es cierto? Las personas somos las que somos ágiles o no, ¿ok? Y las personas desde ese punto de vista de mindset, cuando practicamos valores, cuando practicamos principios relacionados con un entorno que lo llamamos un entorno de agilidad, ¿sí? Nosotros simplemente apostamos a que nosotros podamos seguir manteniéndonos vivos como personas integrantes de un grupo social que está desarrollándose. Entonces, al final de cuentas, el ágil implica personas. ¿Ok? Por otro lado, tenemos la agilidad, que esta parte es interesante. La agilidad, en cambio, hemos concebido y hemos llegado a un acuerdo en que la agilidad es una capacidad organizacional, es una capacidad de un grupo. Yo puedo tener un grupo ágil, puedo tener un equipo ágil, puedo tener una organización ágil, un país ágil. Sí, es una capacidad. Y esta capacidad básicamente me permite sensar qué es lo que está pasando en mi entorno y también adentro de mi organización o de mi grupo social o de mi país, si es que nos vamos a hablar de sociedades ágiles, y nos permite adaptarnos a esos cambios, tanto hacia afuera como hacia adentro. ¿Y para qué nos adaptamos? Y nos adaptamos básicamente para entregar resultados. Resultados de manera productiva, ¿sí? Y que sean efectivos con respecto a nuestras economías, a nuestras finanzas. En otras palabras, la agilidad no es más que poner en práctica ese mindset ágil para generar ¿qué? La palabra típica que nosotros la conocemos, para generar valor. Pues bueno,
dices, ok, las organizaciones hace 6 años atrás aproximadamente entraron y entramos todos en un proceso en donde esa generación de valor se la trataba de dar a través de una palabra que es bastante complicada, que se llama transformación. Y entramos por un camino, el camino fácil, la transformación digital. ¿Por qué les comento que es el camino fácil? Porque como la tecnología se está desarrollando a 10,000 por hora, ¿sí? Y a 10,000 por hora la tecnología también nos está tratando de ayudar en las organizaciones, esto implica de forma muy específica que poniendo tecnología vamos a agilizar cosas. Y bajo ese paradigma comenzamos a trabajar. Sin embargo, la transformación tecnológica realmente no ha sido una transformación ágil y tampoco ha sido una transformación organizacional 100% desde el punto de vista confiable. Entonces, esta parte, al entenderla de esta manera, entendemos que la transformación ágil no es más que un esfuerzo de las organizaciones de manera continua, es un esfuerzo que las organizaciones lo hacen de una forma hoy en día más acelerada que otras para desarrollar capacidades para adaptarse a un entorno cambiante, ¿no es cierto? Este entorno cambiante que ustedes bien lo conocen, el famoso entorno VICA o con las siglas en inglés VUCA. Hoy en día también ya se habla de otras letras de acrónimo aparte del VUCA, pero este entorno que está cambiando y está cambiando de una forma rápida, de una forma acelerada. Es por eso que el contexto del cambio siempre va a existir de una forma acelerada en este momento. Y las tecnologías emergentes, ¿sí? Son los que nos están ayudando a poder sobrevivir. Es por eso que se ha dinamizado este tema de la transformación digital. Pero regresemos a la transformación ágil. La transformación ágil implica que las organizaciones logren un máximo valor. Ese máximo valor que permita integrar a sus stakeholders en el camino, conociéndonos como stakeholders a todos los que son parte o están alrededor de una organización. Esto implica que tanto sus procesos, que tanto los recursos, que tanto el talento también se transformen en el camino. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de que ágil implica una persona, estamos hablando que agilidad implica una comunidad de personas y estamos hablando adicionalmente que esta comunidad de personas tiene que transformarse en el tiempo, como que las variables están siendo un tanto más complejas. Las variables no son fáciles de manejar. Entonces, nosotros podemos regresar a ver y decir, ok, buenísimo. Entonces, la agilidad como nosotros la estamos viendo puede adoptarse de diferentes maneras. La respuesta es sí. Aquí hay muchos paradigmas que se hablan acerca de los diferentes tipos de agilidad. Pues Donald Soul, que es profesor de London Business School hace algunos años atrás, alrededor de 2011, 2012, ¿sí? Afirma que existen tres tipos de agilidad y de alguna forma son los tres tipos de agilidad que en el mundo de la agilidad organizacional de alguna forma hemos equilibrado y hemos dicho sí, pueden existir esas tres formas. Por un lado es la agilidad estratégica. Esta agilidad estratégica es la capacidad de las organizaciones de censar, ¿se acuerdan? Esta agilidad estratégica tenía que ver con censar rápidamente. La agilidad era censar, ¿no? Censar el mercado y mirar esas oportunidades que nosotros tenemos. Y adicionalmente, ¿qué pasa si las reglas de juego cambian? También censarlas, ¿sí? Estar dispuestos a saber que existen, ¿sí? Entonces tenemos adicionalmente el hecho de que nosotros tenemos radares desarrollados. Tenemos radares desarrollados. Y como tenemos radares desarrollados, es importante, es súper importante que nosotros esos radares los tengamos a toda hora, es decir, los tengamos encendidos a toda hora. Entonces, ahora bien, desde este punto de vista, de esos radares desarrollados, la pregunta que viene luego es si yo ya detecto una variación en el mercado, si yo ya detecto que algo está pasando en mi mercado, que algo está evolucionando en mi mercado, ¿qué hago con eso? Y allí viene e interactúa. Yo lo llamo la agilidad táctica.
Yo lo llamo la agilidad táctica. Esa agilidad táctica, o también llamada la agilidad de portafolio, igual es una capacidad, es una habilidad que tienen las organizaciones para que, para de alguna manera repartir adecuadamente y movilizar de forma adecuada los recursos de la organización. Vamos a suponer que estoy yo en una panadería. ¿De acuerdo? Estoy en una panadería y estoy haciendo pan. Y mis recursos, ¿sí? Están diseñados, están entrenados para hacer pan redondo. Un panecillo redondo de harina blanca, de harina normal. Por allí mi mercado, miren qué es lo que ha ido pasando, dicen queremos comer algo más sano, queremos comer pan de centeno, por ejemplo. Entonces resulta que mis recursos no necesariamente son los adecuados y no están distribuidos porque tengo mi presupuesto de $1,000 al mes para comprar harina, tengo reservado la harina blanca con mi distribuidor, aparte de eso, la harina de centeno necesito otro tipo de mezcla, tengo direccionado mis recursos a otro lado, entonces si hay esta oportunidad en el mercado, el asunto es redireccionar mis recursos. Entonces, ¿cómo redirecciono mis recursos? Entonces, esta parte es súper importante. ¿Por qué? Es súper importante porque la organización debe aprender a priorizar y redireccionar recursos para poder atacar esa oportunidad. Y ahí viene la parte operativa, la parte de lo que se llama la agilidad operativa. Hablando de este momento de la panadería, dices, oye, y mis panaderos, la mano de obra, ¿están preparados para hacer ese otro tipo de pan? Porque necesitamos diferentes tipos de mezclas, necesitamos diferentes tipos de medidas, la forma de amasar es diferente. ¿Están listos para esto? ¿Sí? ¿Qué decisiones debemos tomar? ¿Qué personas deben interactuar? ¿Debo preparar a esos recursos siempre? Y adicionalmente, estos recursos, acercarlos un tanto al mercado, a mi cliente final, ¿para qué? Para que ellos puedan percibir de forma rápida qué tipo de pan de centeno les está gustando a estas personas. Entonces, por este lado, ¿sí? Por este lado tienes la agilidad entonces estratégica, mercado, agilidad de portafolio, capacidad para relocalizar recursos, talento, etcétera, y la agilidad operativa, que tu organización esté preparada. Y miren algo súper interesante, más o menos más o menos las organizaciones están intentando tener esta agilidad estratégica. Digo más o menos porque no todos están en la capacidad de estar siempre censando el mercado, por un lado. Por otro lado, ¿sí? Muchas organizaciones han fortalecido su agilidad operativa y sobre todo cuando hablamos del tema de agilidad, lo han hecho con marcos ágiles, lo han hecho con métodos ágiles, con sistemas ágiles, han preparado de alguna forma a su gente, pero lo han hecho a nivel de la parte operativa, ¿no es cierto? Esta parte de aquí de alguna forma lo han ido haciendo. Y también lo digo más o menos porque no ha sido a toda la organización, sino a gente específica dentro de esta organización. Y miren qué es lo que nos falta a nivel de las organizaciones. Esta parte de aquí, esta partecilla, esta parte media que engancha la estrategia con la operación, que es la real toma de decisiones para que esos recursos se distribuyan adecuadamente, es la que nos está quedando en deuda. Y es lo que no nos permite de alguna forma llegar de forma rápida desde la estrategia a la operación y viceversa. Y no es que no necesitemos, no es que le estemos poniendo demasiada burocracia a la agilidad. Ya vamos a ver más adelante que la agilidad también necesita un poquitín de burocracia. Sin embargo, lo que pasa es que no llegamos a entender exactamente cómo la agilidad puede empatarse en las organizaciones. Si tienen ustedes dudas, preguntas, comentarios, pueden irlas poniendo tranquilamente al chat sobre este tema muy particular. ¿Ok? Entonces, cuéntame un poco si tienen allí alguna duda, alguna inquietud sobre este tema, porque de esto vamos a desarrollarlo ya con el enfoque de cultura un poquitín más adelante. Buenísima la pregunta de Luis. Adelante, Luis. Mientras tanto, me vas a permitir, solo hago una copia a un grupo que me está pidiendo el link, de la charla, entonces se lo voy a dar. ¿Ok? Simplemente esta partecilla. Ok. Luis nos dice, ok, ¿quién es la encargada de esta agilidad operativa? La agilidad operativa es encargada
vamos a platicar básicamente de la estructura de la organización. Vamos a irnos de una estructura piramidal, ¿sí? Tradicional, que podríamos considerar algo antigua, a una estructura de red. En una estructura piramidal, ¿quién debería estar a cargo de esta agilidad operativa? Los que supervisan bajo la estructura piramidal esos recursos, es decir, los líderes que son los supervisores, los coordinadores, hasta llegar a los espacios de jefaturas. Ellos deberían estar a cargo de esa agilidad operativa. ¿De acuerdo? ¿Quién debería estar a cargo de la agilidad de portafolio? La agilidad de portafolio estarían esos mandos medios que toman decisiones, los gerentes normalmente. Y obviamente en la agilidad estratégica deberían estar a cargo los directores, los vicepresidentes, dependiendo de la organización. Eso sí consideramos una organización desde el punto de vista piramidal. Pero ¿qué sucede con una organización que está yéndose ya a la parte de la redocracia, ¿no? Lo que llamamos la redocracia o lo que llamaríamos básicamente la sociocracia, tal vez una sociocracia 3.0 o algo así por el estilo, es decir, a tener redes de trabajo, ¿no es cierto? Esas redes de trabajo deben tener decisores al final de cuentas, porque estas redes deben tomar decisiones con esa relocalización de recursos de estos equipos, o dependiendo de los modelos de equipos ágiles que tú tengas, vas a tener tribus, vas a tener el efecto de equipos autoorganizados, dependiendo del método que tú estés utilizando o el marco de trabajo que tú uses. Sin embargo, es súper interesante porque cuando armas redes de trabajo, estas redes de trabajo debe haber una persona que tenga o esté cerca del mercado, debes tener una persona que ayude a que estos recursos se relocalicen y debes tener las personas que operan y construyen los productos y servicios. Esa es la lógica del sentido de la agilidad en una organización y es la lógica a la cual no hemos llegado porque todavía estamos pensando que un equipo en la mayoría de casos solo se dedique a construir productos y servicios, pero deja de pensar un poco en la parte estratégica completa de la organización. Ahí es donde vienen los conceptos de escalabilidad. Entonces, ¿hasta dónde funciona realmente la escalabilidad y nos permite tener estos tres tipos de agilidad? Al final de cuentas, habrá que mirar cómo cada organización distribuye todos estos recursos y estos conceptos para trabajar de una forma adecuada. Algo que yo he mirado de forma rápida es que la agilidad no es Coca-Cola para todo el mundo. Existen diferentes formas de aplicar agilidad. Existen diferentes formas de cómo nosotros podemos desarrollar agilidad y existen diferentes formas relacionadas con la cultura de cómo la agilidad impacta a la organización y al medio ambiente. Entonces, esta parte es súper interesante. Entonces, ahora bien, si nosotros nos ponemos a pensar que planificar es malo, o nosotros nos ponemos a pensar que improvisar es malo, vamos a estar hablando de blancos con negros, no hay grises en la mitad. Entonces es súper interesante el hecho de que nosotros, justo como lo dice Arturo, tener algo organizado desde el punto de vista que sea flexible, sensores flexibles, movilización de recursos flexibles y recursos flexibles. Nosotros hemos estado trabajando la mayor parte del tiempo cuando hablamos de agilidad. Si ustedes se dan cuenta en muchas redes sociales, en muchos temas, cuando hablan de agilidad, lo primero que se les cruza en la cabeza es Scrum. ¿Se han dado cuenta que es así? Pero Scrum es un pedacito de la agilidad, así chiquito, chiquitito, muy pequeño. Es para construir productos y servicios, no es para manejar estrategia. ¿No es cierto? Tampoco es para manejar localización de recursos, aunque obviamente con la guía 2020 ya por ahí nos dicen que la respuesta, Luis, es sí. Y vamos a hablar de eso más adelante. Y, por ejemplo, con la guía 2020 ya me dice, ok, mira, si tienes que distribuir un backlog a diferentes equipos, hazlo. Y por ahí te da un par de condiciones. Y es súper interesante, porque al final de cuentas, recuerden algo, la agilidad no es Coca-Cola para todo el mundo, es decir, no se aplica de la misma forma. Cada organización es un mundo diferente. Y esto es lo que vamos a tratar de mirar con el resto que tenemos. ¿Ok? Ahora, pasándonos acá, tenemos un mito súper interesante. Y ustedes díganme en qué opinan al chat al respecto de esto. Yo lo considero un mito. El mito es el siguiente. Cultura organizacional es hablar de misión, visión, valores, propósito y cómo esto está reflejado en la organización. ¿Qué opinan ustedes? ¿Eso es cultura organizacional? ¿Solamente eso es cultura? ¿Qué opinan?
A ver, si alguien quiere levantar la mano y decir, ok, yo opino, o alguien de pronto dice, mira, ¿sabes qué? Esto también es cultura, o no estoy de acuerdo, o estoy de acuerdo con lo que dices allí. Cuéntame. Mientras tanto, finalizo para poner el acceso. Por alguna razón no están pudiendo entrar, pero les acabo de poner el acceso. Ok. ¿Qué opinan? ¿Creen que esto es un mito? Le falta las costumbres, nos dice. El entorno es parte de la cultura. El entorno influye en la cultura. Es solo parte de la estrategia. Y más que la estrategia, Carlos, es la parte filosófica de la organización. ¿Ok? Y esto es algo interesante porque este mito implica que ese concepto que nosotros tenemos de cultura organizacional le faltan piezas, le faltan pedacitos, le faltan piezas, la verdad. Les voy a contar algo. Es interesante lo que nos dice Francis. A partir de allí hay que bajarlo equipos, pero siguen faltando piezas. Ya vamos a mirar qué es lo que cuentan los expertos en cultura sobre esto. Miren este número. El 80% de los líderes de las organizaciones, en una muestra que nosotros hicimos, en los últimos 2 años, de qué tanto entienden los líderes de las organizaciones en Latinoamérica sobre cultura, el 80% o no entendía qué es cultura o ni siquiera sabían cuáles son los elementos de cultura. Estamos hablando de gerentes, directores, vicepresidentes de organizaciones. Y ese número no me sorprende mucho, a mí particularmente, que trabajo en este tipo de cosas, no me sorprende mucho. ¿Por qué? Porque normalmente sí se han dado cuenta que cuando nosotros hablamos de cultura y nos dicen, vamos a reforzar la cultura, y todo el año nos lanzan una campaña de valores y hasta ahí queda. La comunicación de los valores, apréndete los valores, recita la misión, recita la visión, y por lo tanto las áreas que están involucradas en el desarrollo dicen, hemos hecho cultura organizacional este año. Si se han dado cuenta que eso pasa en las organizaciones, es muy típico que eso suceda. No es ni malo ni bueno, así se han formado y así medianamente han sobrevivido. Ahora bien, leamos qué nos dice nuestro amigo Edgar Schein. Este señor es el considerado el padre de la cultura organizacional, es el señor que definió de alguna manera cultura organizacional. Y esta parte es súper interesante porque Shane nos dice, mire, es un conjunto de nociones inventadas, descubiertas, desarrolladas por grupos de personas. Y cuando hablamos de nociones, estamos hablando de prácticas, estamos hablando de formas de comportarnos, estamos hablando de maneras de relacionarnos. Y esta cultura que se genera se transmite de generación en generación. Y obviamente ya en el mundo de la gestión organizacional y la agilidad organizacional es parte de esa gestión organizacional, la cultura se debe gestionar. Es un ente que hay que gestionarlo, ¿no es cierto? Hay que gestionarlo con un montón de eventos, hay que gestionarlo con un montón de desencadenadores, hay que gestionarla con un montón de cosas, no solamente con temas de comunicación. Por lo tanto, la gestión requiere de procesos, de prácticas, de herramientas que deben ser usadas de manera oportuna para poder entender, adaptar y, pues, sobre todo, monitorear estos elementos de la cultura y cómo estos elementos se relacionan unos con otros. Sobre todo si yo estoy hablando de agilidad organizacional, la pregunta que yo debo hacerme es, ¿qué significa agilidad organizacional con el mundo de la cultura? Es una pregunta súper interesante, ¿no? Entonces, tratemos de ir contestando esta pregunta de un ratico más adelante. Entonces, Shane, un poco ya para clarificar esto, porque parecería que nos hablan en un lenguaje extraño cuando nos hablan de cultura, nos dice que la cultura organizacional está compuesta de 3 grandes elementos. Primer elemento, grande, los artefactos. En resumen ejecutivo, los artefactos es todo aquello que nosotros podemos percibir de las organizaciones a través de nuestros 5 sentidos. Está la estructura de una organización, están sus comportamientos, está la infraestructura, sus procesos, la tecnología, la marca, los colores corporativos, es decir, lo que nosotros podemos percibir. Por ejemplo, en Latinoamérica, yo he llegado a ciertas organizaciones o a ciertos almacenes, por ejemplo, se me ocurre una marca que casi todos deben conocer, la Zara. Todos conocen Zara, ¿no es cierto? O por lo menos han escuchado de ellas en Latinoamérica. Cuando ustedes ingresan a un almacén de Zara,
entran al almacén de Zara y van a ver cosas muy interesantes. Casi siempre en un almacén de Zara, ustedes van a mirar toda la ropa de mujer, si es un solo piso, toda la ropa de mujer en la parte derecha, la ropa de niños al fondo y la ropa de hombres a la parte izquierda, todos idéntico. Dos, y lo ven y está ahí. Dos, el aroma que despliegan los almacenes es un aroma floral ácido. Y en todos los almacenes es idéntico. El aroma es floral ácido. Cuando yo entro a un almacén de Zara, sé que ya estoy en Zara. No importa si es en Guatemala, no importa si es en Ecuador, no importa si es en España, es igualito, es idéntico, ese aroma floral ácido. Ok, la gente que está allí, sí, la gente que está atendiendo, sí, siempre te llega con traje, siempre te llega con trajecillo, traje Zara, el que esté a la moda y siempre los puedes ubicar. En estos últimos meses, antes de entrar en el efecto pandemia, estas personas estaban con sus tablets y cada uno tenía sus tablets y te podía guiar hacia dónde ibas. Mira, todo eso lo ves. Y cuando tú ves eso, cuando tú ves ese tipo de cosas, dices, ok, estoy en Zara. Ya sabes que estás en Zara, ¿no es cierto? Es interesante. Al mismo tiempo te haces una idea mental e identificas todos esos artefactos con, con esa marca. ¿Ok? Estoy en esta organización, pero eso es lo que puedes ver de la organización. Sí, tú no estás viendo dónde están confeccionando la ropa, tú no estás viendo nada de eso, estás viendo lo que la organización quiere mostrarte. Estos son los artefactos. Y en teoría, todo lo que hace la organización por dentro se debería reflejar en estos artefactos. ¿Cierto? Entonces, ustedes regresen a ver a sus organizaciones, qué artefactos tienen mis organizaciones. Regresenlos a ver, ¿no es cierto? Infraestructura, pintura, colores, etc. Y esto sigue vivo. Inclusive, aunque estamos en home office, es interesante porque las organizaciones hicieron llegar artefactos a sus colaboradores. En ciertos países, las organizaciones dijeron, mira, ya que te quedaste en home office, te vamos a llevar tu silla o te vamos a dar una silla estilo ejecutivo para que lo tengas en tu casa. ¿Qué te está dando? Te está dando un artefacto. Y este artefacto, que es el mobiliario, la empresa te llevó este mobiliario a tu casa para que tú estés un tanto más cómodo, te dio un mousepad o te dio alguna cosa, está dándote un artefacto y este artefacto lo que hace de alguna forma es intentar despertar, ¿sí? Esa atractividad que tú tienes por esa organización. Y hay algunas personas que yo las he visto y suspiran por el tema y dicen, ay, mi organización me dio una silla para trabajar y que yo me sienta más cómodo y te despierta esa atractividad desde empleado hacia empleador. Es interesante cómo los artefactos pueden causar cosas, pero son artefactos, ¿sí? No es sostenible en el tiempo. Ya te pasa 2 semanas, ya el tema de la silla se te olvidó, punto. Lo mismo pasa a nuestros clientes. Segunda cosa, los valores. Y Shane los llama los valores declarados. Valores declarados. Esta parte es importantísima. Los valores declarados es todo aquello que la organización ha escrito, es aceptado y es de obligatorio cumplimiento. ¿Okay? Todo lo que tienes asentado en la organización, escrito y de obligatorio cumplimiento. Es interesante. Y aquí tenemos típico la filosofía organizacional. Filosofía organizacional, misión, visión, valores, propósito, competencias organizacionales, lo que esté de moda en la parte de la gestión. Por otro lado, también tenemos el tema de los proyectos, las metas, los OKRs, aquí están los KPIs también, todo eso se escribe al final de cuentas, ¿sí? Tenemos las normas, los códigos, los reglamentos, los manuales, etcétera. Por ejemplo, si yo regreso a ver al tema del manuscrito ágil, en donde tengo valores y principios, y yo digo a la organización, le digo, esto es lo que tenemos que hacer con la agilidad, ¿qué les estoy dando con ese manifiesto ágil? Un tema de cosas escritas, que nosotros las aceptamos y probablemente nos comprometemos a cumplirlo, pero no porque esté escrito se cumple. Miren ustedes, ¿quién de ustedes en sus organizaciones tiene la misión, visión pegada ahí en sus paredes? ¿O las tienen en su computador? ¿O tienen su código de ética? Yo creo que la mayoría, ¿no es cierto? De manera formal. La pregunta es, ¿estamos seguros que los estamos cumpliendo al pie de la letra como Dios manda, entre comillas, o como la organización se comprometió con nosotros y viceversa que se cumpla? No necesariamente. Oigan, ¿cuántas organizaciones han cumplido el presupuesto que dijeron que iban a cumplir? ¿O la planificación que dijeron que iban a hacer?
muy pocas. Entonces, no porque esté escrito tiene que cumplirse. ¿Ok? En teoría, sí, esto debe estar relacionado, ¿no? Debe estar relacionado a artefactos con valores. Si yo un valor declarado digo, quiero ser el líder de Latinoamérica en lo que sea, ¿qué debería decirme el artefacto? El artefacto debería decirme, dependiendo de la industria en donde esté, servicios modernos, servicios de esto, servicios lo otro, mis clientes me siguen en redes, es decir, debería estar, hacer clic ese valor con ese artefacto. Deberían ser coherentes. Muchas veces no lo son. Y en tercer término tenemos los supuestos. Los supuestos, si es que esto miramos que es un iceberg, ¿sí? Los supuestos estarían en la parte más baja del iceberg. Haciendo un símil, los supuestos son aquella parte del iceberg con lo cual el Titanic se chocó y se hundió, ¿no es cierto? Es aquello que no vemos. ¿Y qué no vemos? Todo esto ya es personal y grupal. Vemos creencias, vemos mitos, vemos tabús, paradigmas, leyendas, vemos ritos, vemos valores individuales, vemos formas de liderazgo y no las vemos también, ¿no es cierto? Lenguaje y símbolos de comunicación. Estos elementos no están escritos, se reflejan en los artefactos y a veces pueden ser contraproducentes para los valores. Entonces, cuando no entendemos la cultura organizacional desglosada de esta manera, es complicado experimentar con ella, es complicado moldearla, es complicado gestionarla. Les voy a poner un ejemplo. Es un ejemplo típico, lo suelo contar en mis charlas. Por ejemplo, en Ecuador, en el país donde yo vivo, existe una compañía, una institución pública, ¿sí? También tiene el mismo efecto, una institución pública que sus colaboradores de la administración y sus colaboradores de gestión, aproximadamente 400 personas, trabajan en un edificio. Este edificio es una casa colonial de alrededor de 1600, del año 1600 fue construida, ha sido reconstruida en 2 ocasiones y la gente trabaja ahí. Nadie, absolutamente nadie en esa organización se queda pasado las 5 de la tarde. Nadie se queda pasado las 5 de la tarde. Todo el mundo sale, tienen cosas pendientes y todo el tema. Es más, ellos tienen su horario de trabajo de 8:30 a 4:30, pero a veces se quedan un poco más hasta las 5 y hasta ahí. Dices, oye, qué chévere, porque es un equilibrio vida-trabajo. Y básicamente la respuesta es no. La respuesta es por qué la gente sale tan temprano. Al ser una construcción tan antigua, la gente dejó de quedarse a trabajar normalmente porque allí hay un mito, ¿sí? Que tiene que ver con leyendas de que existen fantasmas. Ahí hay fantasmas. Por lo tanto, los fantasmas asustan a las personas y apenas ven o tienen un viso de que algo se está oscureciendo, ellos salen. Y miren que algo similar pasa con una organización privada aquí en Ecuador. Ellos tienen un castillo así estilo mediterráneo. En cambio, ellos máximo trabajan hasta las 5 de la tarde. Igual, entran 9 de la mañana y trabajan a las 5. Y si tienen que trabajar más tiempo, se trasladan caminando a 3 cuadras donde tienen las oficinas modernas y ahí tienen sus salas de reuniones para seguir trabajando. Se cambian de oficina pasado esas 5. Al menos así sucedía hasta antes de la pandemia. Ahora hay personas que están en pandemia trabajando todavía con sus cuidados, pero el comportamiento sigue siendo el mismo. Miren, supuestos, ¿no es cierto? Supuestos tienen que ver también con, en muchas culturas, en muchos países, se celebran las fiestas de cumpleaños, ¿no es cierto? Cuando estábamos nosotros atendiendo esto no virtual o tampoco de forma híbrida, celebrábamos a nuestros compañeros en los cumpleaños, pero no había ningún reglamento de cumpleaños. Pero se veían las fiestas, se compraban los cakes, tortas, pasteles, como quieran llamarlos, en cada país se llama de forma diferente. Entonces se ponían los refrescos y se celebraba. Y no importa si era un horario de trabajo, no importa ser en el break de las 10 de la mañana, pero en ningún lugar estaba escrito, pero se lo hace. Estos 3 elementos, artefactos, valores declarados y los supuestos, conviven todo el tiempo en nuestras organizaciones. La pregunta acá es, ¿existe algún equilibrio entre ellos? El único equilibrio que existe entre ellos es el significado que la cultura sea dada por cada individuo y sus grupos. Por lo tanto, se desarrolla. Ahora, ¿lo puedo cambiar? Sí se lo puede cambiar. ¿Lo puedo manipular? Sí, lo puedes manipular. ¿Lo puedes hackear? Sí, probablemente. ¿Lo puedes gestionar muchísimo mejor? Sí, se lo puede gestionar y funciona bastante bien.
Entonces, cuando hablamos de cultura y transformación ágil, ahí viene un problema. El problema es que todos queremos ser ágiles, pero muy pocos entendemos de cultura o lo poco que entendemos no lo podemos administrar adecuadamente dentro del contexto ágil que queremos. Y nos inventamos un montón de fórmulas para hacerlo. Pues esto es algo fácil, miren. Tomando los dos conceptos que les acabo de comentar, es algo bastante fácil. Si yo necesito transformar de manera ágil o hacer ágil a una organización, debería regresar a ver a dónde. A los artefactos, a los supuestos y a los valores declarados. Cuando nosotros regresamos a ver a esos elementos, la pregunta acá es, ¿sí? ¿Qué elementos de los supuestos yo necesito cambiar, transformar, moldear para ser ágil? Oigan, de pronto los paradigmas y creencias de la gente, ¿sí? El hecho de orden, por ejemplo, un paradigma de orden. Orden significa que alguien te apruebe algo, orden significa paso uno, paso dos, paso tres, orden significa, ¿qué significa orden dentro de una organización? Ahora la pregunta es, ¿qué significa orden dentro de una organización que sea ágil? ¿Se dan cuenta? Y como ahí comienzo a confrontar paradigmas. Digo, ok, ¿qué valores declarados yo debo tener en una cultura ágil? ¿Debo tener normas? ¿Debo tener códigos? ¿Debo tener reglamentos? ¿Debo tener manuales? Y si ustedes se han dado cuenta, todo esto es documentación. Y esta documentación, a veces tenemos libreros llenos de normas, códigos, reglamentos, manuales. La pregunta es, ¿qué debo hacer con ellos para ser más ágil? ¿Eliminarlos o debo transformarlos para que me permitan ser ágil? ¿No es cierto? Sí. Otra cosa que es interesante, tengo mis valores organizacionales, disciplina, honestidad, trabajo en equipo, y por otro lado, tengo en mis paradigmas y creencias a mis personas, a mis colaboradores con sus propios valores. La pregunta es, ¿hacen match? ¿Hacen clic esos valores? Y aparte vienen los valores y principios ágiles. Si hablamos del manifiesto, por eso estamos celebrando estos 20 años del manifiesto. ¿Hacen clic con todo esto? Miren, es algo que ni siquiera nos regresamos a ver. Digo, el manifiesto me dice eso, así es que vámonos a ser ágiles. Pero resulta que es una institución militar, es una institución que por tradición, por norma, por reglamento es así, completamente piramidal. No puedes transformar todo eso en algo completamente ágil bajo lo que tú quisieras, no, pero sí puedes darle toques a esto, revisar cosas y trabajarlo. Entonces, esta parte es importante, porque al final de cuentas, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Con Scrum, por ejemplo, con Scrum decimos, a ver, vamos a trabajar en estructura organizacional, equipos autoorganizados, pero la autoorganización está acá en el supuesto, autoorganización. La parte de equipos dices, ok, de acuerdo a la guía 2020, no más de 10 personas, incluido Product Owner y Scrum Master, no más de 10 personas. Ok, ya te da una estructura, te dicen 10 personas y de alguna forma hasta te dicen el perfil, porque hay un perfil para Product Owner, hay un perfil para Scrum Master y hay un perfil para desarrolladores. O sea, ya te lo dice, ¿no es cierto? Entonces, mira, hay artefactos que están pidiendo que se cumplan valores, ¿sí? Que están pidiendo esos valores. ¿Cuáles? Manifiesto ágil, pero estás encerrado en paradigmas personales y en paradigmas organizacionales. Y esto es complicado vencer al inicio si no entendemos este tipo de cosas. Jorge nos hace una pregunta y nos dice, ¿puedo transformar los supuestos con base a nuevos lineamientos corporativos? Jorge, ¿eres el mismo George Calderón de Guatemala, mi estimado Jorge? ¿Sí? Si la Sí, pregunta es sí. Ay, buenísimo, George, qué gusto saludarte. Oye, mi estimado Jorge, yo les voy a hacer una pregunta, Jorge. ¿Qué significa ser chapín, Jorge? Eh, si ustedes saben que los guatemaltecos les decimos de cariño chapines, ¿no es cierto? A ver, mi estimado George, ¿qué significa ser chapín, ya que abriste tu micro? lo mejor del mundo. Dale, pero dímelo, ¿qué significa ser chapín? No, hay varias fuentes, pero muchos de ellos tienen que ver con con nuestros ancestros, ¿verdad? De las partes indígenas que le decían que eran chapines porque eran chiquitos, siempre cargaban también algunas sandalias pequeñas. Hay otra corriente que dice que Chapín era porque en la época de la colonia, cuando nos vinieron a colonizar, se utilizaban unos zapatos altos muy chiquitos, las mujeres principalmente, y a eso le decían chapines. Entonces,
viene de varios lugares, Ok, pero y eso lo llevas principalmente acá. enfocado a los pies. Sí, Sí, a los pies. Entonces, mira, ¿sabes qué? Corporativamente, en este caso, vamos a suponer que saco una norma corporativa en donde te pido que te olvides que seas chapín, George. Así de plano, ya no seas chapín y vamos a cambiarte de cultura. Ya no seas chapín, ahora eres tico. Dale. O sea, mira, es vecino de nuestros amigos de Costa Rica. Ahora ya no eres chapín, eres tico. A ver, ¿qué opinas al respecto? Eso es como cambiarte corporativamente ese lineamiento que tienes, ¿no? exacto. Ya no eres chapín, ahora eres tico. Dime, Jorge, ¿cómo te sientes con esa disposición corporativa que te acaba de dar Edgar en este momento? Ouch, estás pegándole a mis principios personales. Pero la agilidad te dice que lo puedes cambiar. Sí, la adaptación, pero Ajá, son es el cosas que ya principio de las traes adaptación. enraizadas como parte de tu propio ser, de tu propia personalidad. Esos son los supuestos, mi estimado George, Ujú, y yo creo que para correcto. todos, esos son los supuestos. Y es lo que más complica, Ujú, primero detectarlos. Ya, yo te tengo detectado, oye, rodar, chapín. Sí, ya, ahí está. Pero ¿cómo te lo cambio? ¿Cómo hago que vivas con otros supuestos diferentes? ¿Cómo hago que vivas con el supuesto de ser tico? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? Mira, esto que está enraizado en las personas es lo más difícil de cambiar. Para correcto. una persona que toda la vida ha trabajado en equipo, para alguna persona que tenga un contexto, un corte completamente piramidal, de la noche a la mañana adaptarte a ese concepto más líquido de trabajar en red es complicado porque su mindset, en donde están esos supuestos, en donde están esos valores, ese comportamiento individual, no es como ser chapín. Espero que el ejemplo nos haya servido y gracias George por colaborar en este tema. Espero que eso nos haya servido. Entonces, este tema de emergente, lo que nos dice Arturo, sino que debe ser direccionado por diseño a fin de reducir la duda. No necesariamente, porque lo emergente significa, si vas al punto, desde el punto de vista de lo nuevo, pero lo nuevo realmente me sirve, tú no vas a adoptar algo por ser nuevo, porque es emergente si es que no te sirve, tan fácil como eso. Entonces ahí tienes que ver el tema de la utilidad. Por lo tanto, los elementos que están alrededor de las organizaciones funcionan igual. Entonces yo no puedo adoptar la agilidad, yo no puedo adoptar la agilidad por decreto. Complicada adoptar la agilidad por decreto. Entonces dice, ok, mandémosle un curso de agilidad, no sé, con el gurú de la agilidad. Sí, pues si no estás convencido, si no lo pruebas, si no, si no piensas tú mismo que funciona y lo has probado que funciona, pues no funciona. En una organización es tal cual, ¿no es cierto? Ah, y la parte de la deuda, por supuesto. Cuando hablas de deuda, por supuesto que sí, pero el asunto de emergente, de hacerlo más rápido, que es urgente por el tema de la deuda, no lo vas a poder hacer. Y voy a introducir algo. Si tu planeación no ha sido lo más realista posible y adicionalmente, tus recursos no son lo más flexibles posibles. Y es interesante porque aquí traigo un tema. Dentro del mundo de la agilidad se planifica todo el tiempo. Miren, dentro del mundo de la agilidad se planifica todo el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que la planificación es una planificación adaptativa en muchos más cortos plazos. Eso no significa que se deje de planificar. ¿Se planifica para qué? Para equivocarnos lo más temprano posible. Esa es la idea. Pero al mismo tiempo debemos ser ¿qué? Debemos ser lo más resilientes posibles para poder reaccionar de forma rápida a esos cambios y a ese aprendizaje que nosotros tenemos dentro de un proceso de transformación, cualquiera que este sea. Entonces, veamos cómo funciona ya esto. Ya, si digo que debo juntar esto, entonces digo, ok, aquí viene un mito 2. El mito 2, y esto es algo que a nosotros nos nubla la razón de lo que nosotros estamos hablando, es chévere, es bonito los 4 valores del manifiesto ágil, ¿cierto? A mí me gustan, a mí me parecen chéveres. Me dice, mira, y lo que te dice el manifiesto, se valora más lo de la izquierda que lo de la derecha. Miren, se valora más de lo de la izquierda que la derecha. Pero me tomé digamos, la libertad de tomar cualquiera de los pods que están en Internet. ¿Qué es lo que nos dicen están en Internet? Miren lo que dice aquí. En lugar de, o sea, quito lo uno y pongo lo otro. El mundo de la agilidad no nos dice eso. El manifiesto no te dice deja de documentar, no te dice no tengas contratos, no te dice no sigas un plan, no te dice no uses procesos ni herramientas, porque si no tendrías esto, tampoco habría agilidad. Así de fácil. Miren, ¿sí? Pero esto es lo que encuentras.
También se encuentra, estuve en algún chat alguna vez, te dice, mira, ¿sí? Debe desaparecer lo de la derecha y reinar lo de la izquierda. Ok. Por otro lado, a mí este post de Luis me encanta, me fascina este post de Luis Mulato, muchos de ustedes lo deben conocer, ¿sí? Y Luis puso hace algún tiempo atrás estos 5 drivers de la agilidad organizacional, los drivers para ser ágiles. Y dice, mira, ir desde el profit hasta el propósito, ir desde el control hacia la co-creación, de la jerarquía hacia las redes, de la parte fija hacia el crecimiento y del planning hacia la experimentación y el descubrimiento. No te dice, oye, deja de ser la izquierda para que reine la derecha. Lo que te está diciendo este post es que vayas y practiques lo de allá, no que te olvides lo otro. ¿Qué pasa cuando te olvidas de esto? Cuando te olvidas de esto, estás entrando en un concepto que se llama el fundamentalismo ágil. Y créanme que la transformación ágil no funciona con fundamentalismos. No hay blancos y negros. Y existen temas que son realmente grises, y hay muchos grises. Por lo tanto, cuando hablamos de agilidad y cultura organizacional, nosotros debemos identificar qué elementos me van a dar estabilidad como organización y qué elementos me van a dar dinamismo como organización. Y debe haber un equilibrio. Y equilibrio no significa 50 para ti, 50 para mí. No, nada, eso no. Significa qué me hace estable, qué me hace dinámico, qué me permite sobrevivir en el mercado y también qué me permite, ¿sí?, luchar en ese mercado. Entonces, esa parte, ¿sí? Esa parte es súper interesante, ¿sí? Juan Carlos, qué chistoso. Dice, la yihad contra los no puristas ágiles, muerte. Puristas o quienes no entendieron. Y es interesante lo que nos dice nuestro amigo Juan. Yo me he encontrado en este proceso de consultoría organizacional por toda Iberoamérica el hecho de que nos encontramos con esos puristas, ¿sí? Y sobre todo con las personas también mal informadas, Juan Carlos. Hay de los dos mundos en donde tienes ese fundamentalismo. Por ejemplo, en Scrum tienes los scrundamentalistas, que también son esos scrundamentalistas, que si no haces lo que está escrito en la guía, no es Scrum. Hasta la versión 2017 de la guía había un párrafo en donde te decía, clarísimo, los autores de la guía Scrum te lo decían, mira, Sutherland y Swader lo decían, mira, tienes que aplicarlo como está en esta guía. Si haces alguna variación, deja de ser Scrum. Así estaba en la 2017, más o menos parafraseando el tema, ¿no? En la guía 2020 ya no viene esto. En la guía 2020 se introdujo algo que es súper interesante. Scrum usa pensamiento Lean. Ok, Scrum usa pensamiento Lean. Y al usar pensamiento Lean significa que lo que no está puesto lo pongas y lo que te estorbe te quite. Y eso no va a dejar de ser Scrum. Es interesante, lean la guía 2020 cómo el pensamiento un poco cambió al respecto de eso. Ahora, díganme ustedes, pensemos en una compañía que creamos que sea ágil. A ver, ¿qué compañía creemos nosotros que es ágil? Y que más o menos sea o esté mirando el mercado, no sé, Sapos por ahí, o de pronto estén mirando Amazon, o de pronto estén mirando Google, o de pronto cualquiera de ellas. ¿Estas compañías tienen alguna parte estable o todo está en constante cambio y es dinámico todo el tiempo? ¿Qué opinan ustedes? Estas compañías que les acabo de mencionar, ¿tienen alguna parte que sea estable, alguna parte que sea así? Así se hacen, se siguen estas reglas. ¿Tienen alguna parte que sigue esas reglas de estas compañías? ¿O todo en esa compañía es completamente una mezcolanza, una locura y todos son dinámicos? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay alguna parte ágil? ¿Hay alguna parte ágil y otra parte estable? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay alguna parte que no se mueve? ¿Hay alguna parte que tiene que ser así, tiene que seguir las reglas? ¿Qué opinan? ¿Quién me da una opinión? ¿Quién me da un ejemplo? A ver, ¿quién se atreve a decir, no, yo creo que estos siempre están cambiando todo? O no, yo creo que sí. Estas organizaciones tienen una parte que es estática, que casi no se mueve, que va en onda. ¿Hay alguien que se atreva? Les voy a hacer una pregunta. Las áreas contables financieras de estas organizaciones ágiles, ¿estarán cambiando todo el tiempo? ¿Estarán evolucionando todo el tiempo? ¿Se estarán inventando nuevas formas de hacer asientos contables? ¿Qué opinan ustedes?
Ah, interesante, Paola. Esa parte es estable. Oye, el que tengan que cumplir las reglas, las normas legales, ¿eso será muy dinámico o tendrá que ser estable? ¿O tendrán que ellos inventarse nuevas reglas para? Está bien, se adaptan a las reglas del estado en donde están, porque las reglas cambian, pero ¿cambian ellos o cambia el externo? Cambia el externo y se adaptan, pero mientras eso pasa, tienen unas áreas legales completamente estables, ¿sí se dan cuenta? Sí, esta parte es súper interesante. Miren lo que nos dice Juan Carlos Flores. Nos dice un concepto del manifiesto ágil, dice que equipos autoorganizados, ese concepto viene de los 80, ante los conceptos de liderazgo administrativo que promulgaban para la administración de empresas. Y estoy de acuerdo contigo y es súper interesante. Muchos conceptos de agilidad que los usamos ahora vienen no solo de la década de los 80, sino de la década de los 70. Sin embargo, ¿por qué no se usaban antes? Porque no los necesitábamos nomás, así de fácil. Hoy día, ¿por qué los necesitamos? Los necesitamos porque hay un constante cambio en nuestras organizaciones y en nuestro medio ambiente. Tan fácil como eso. Usas las cosas cuando las necesitas. Eso es lo interesante, lo básico de esto. Entonces, las organizaciones deben tener un equilibrio. Equilibrio no significa 50-50, no. Equilibrio significa qué necesito de estable versus qué necesito dinámico. Eso es lo que significa el tema del equilibrio. Y ahí viene el mito número 3 que los expongo. Dice, la cultura se cambia cuando la hackeamos, cuando recitamos valores, cuando socializamos misión, visión, etcétera. Pues no, mis amigos, la cultura no se la hackea, la cultura hay que entenderla. La cultura no se recita sus valores, no se socializa misión. Es básico que lo hagamos alguna vez, pero la cultura tiene más elementos que esos, ¿no es cierto? Esto implica que la cultura nosotros debemos entenderla. Esa transformación ágil que nosotros queremos implica que lo hagamos a través de los drivers propios de la cultura organizacional. Muchas consultoras, incluido lo que yo dirijo, en donde, por ejemplo, estamos nosotros, están otras consultoras grandes, de alguna forma han concluido o hemos concluido que existen cinco drivers grandes: normas, procesos, personas, gente, tecnología, estrategia, enfoque y estructura y gobierno. A través de estos drivers, nosotros podemos de alguna manera ir trabajando el tema de una transformación cultural, una transformación organizacional. Por lo tanto, cuando regresamos a ver la transformación ágil, no solamente es hacer un equipo autoorganizado, no solamente es tener un rol o tener un manifiesto, es hacer muchas cosas más que nosotros nos va a dar cuenta que debemos trabajar en artefactos, en valores declarados y supuestos, que son los elementos de la cultura. Ahora, en un momento dado tenemos que unir estos dos conceptos para poder trabajarlos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando yo trabajo solo artefactos con valores? Digo, ok, voy a declarar, miren, voy a declarar aquí que el manifiesto ágil, valores y principios, se usa en esta organización. Paso un memo, un mail que todos lo firmen y listo, está impreso, escrito y aceptado. Y aparte de eso, voy a hacer el stand-up meeting de 15 minutos, como lo dice Scrum, porque todos vamos a hacer Scrum. He juntado un artefacto con un valor declarado. La pregunta es, ¿cambio la cultura con eso? No, es interesante. Ahora, miremos qué pasa acá. Tomo un valor declarado y lo junto con un supuesto. Digo, ok, tengo un valor declarado, el mismo manifiesto ágil, ¿sí? Y en un caso del manifiesto ágil, digo, ok, ¿sabes qué? En el caso del manifiesto ágil, tomo uno de sus temas y digo, ok, tomo uno de los temas del manifiesto ágil y lo declaro explícitamente, ya lo tengo acá y lo llevo y comienzo a trabajar con los supuestos. Digo, ok, vamos a trabajar en la documentación básica mínima necesaria y vamos a tener productos funcionales. Y a la gente en sus supuestos le digo, ok, vamos a generar valor teniendo producto entregable con esta mínima documentación, mínimo, manual de usuario, para que la gente lo pueda usar, mínimo eso. Y dos, tu código perfectamente escrito, nada más. No necesitamos hacer la documentación de absolutamente nada más. Y le enseñamos a la gente, le comenzamos a hacer que trabaje con ese tipo de cosas y esa forma, súper importante, solo esos dos temas que tienen que ver con la forma en cómo yo hago mi trabajo, si logro hacerlo, automáticamente se va a ver reflejado como un artefacto. Miren, si yo trabajo un valor como un supuesto, el artefacto que tienen ahí, si estoy trabajando con Scrum, por ejemplo, va a ser un incremento.
o si estoy trabajando solo con XP para desarrollo, va a ser un incremento y este incremento va a ser algo funcional que genere valor. Entonces se va a ver reflejado en el artefacto. Es decir, la magia implica el hecho de tener este tema de trabajar con mis valores y mis supuestos, pero también puedo trabajar con los supuestos y artefactos, ¿no es cierto? También puedo hacer esa mezcla. Hay muchas organizaciones en donde hace algunos años no tenían ni siquiera el conocimiento de qué era el manifiesto ágil, pero entregaban valor. No había nada escrito, pero en sus supuestos estaba reflejado un concepto de lean, un concepto de calidad, y entregaban artefactos, entregaban productos y servicios en buena onda. También es funcional. El mundo perfecto sería que las tres cosas se fusionen, ¿no es cierto? Que tenga mi manifiesto ágil funcionando, que la gente absorba los supuestos, que yo trabaje, modele esos supuestos de las personas y se vean reflejados en artefactos y esos artefactos yo los exponga no de manera casual, sino de manera completamente directa. Entonces, cuando eso sucede, sí, al final de cuentas yo estoy trabajando en los tres elementos de cultura. Ahora, yo no quiero decir que no podamos trabajar en elementos independientes. Claro que los podemos trabajar en elementos independientes. El asunto es que seamos conscientes de que esos elementos independientes que los trabajamos nos sirvan para algo, nos sirvan para obtener algún resultado tangible. Esa es la idea, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo cambio cultura organizacional de forma explícita, cuando vamos a cambiarla, cuando vamos a gestionarla, debemos tener en cuenta que existen 4 formas de cambiar cultura. Sí, 4 conceptos grandes para cambiar cultura. El primer concepto grande es lo que se conoce como la enculturación. La enculturación, y es lo que nos está pasando en este momento, cuando pasamos de las primeras generaciones a las segundas o terceras generaciones de las empresas familiares. El 80% de organizaciones son empresas familiares en Latinoamérica y tal vez un poco más. Entonces, la generación antigua, el papá gerente, le cuenta a su hijo candidato a ser gerente de la compañía, candidato a ser dueño propietario, cuáles son las formas de pensar, de hacer, las costumbres, las reglas de juego para hacerse cargo de su organización. ¿Te han dado cuenta? Es decir, la generación más antigua le enseña a la nueva. Y en respuesta, la generación nueva, el que recibe, acepta completamente, en parte o no acepta ese proceso. Entonces el papá le está diciendo al hijo, mira, hijo, todas estas se deben vender a nivel de esta tienda y las tiendas nosotros las tenemos ubicadas en los sectores estratégicos de la ciudad. Y el hijo dice, bueno, esa es una forma de hacerlo, pero oye, ¿y qué tal si lo vendemos en páginas web? ¿Y qué tal si no solamente aquí local, sino en páginas web hacia afuera? Esto implicaría que mis porcentajes de venta van a incrementarse, etcétera. Puedes inventarte cualquier cosa. Mira, tú le estás transmitiendo una forma a alguien, pero esta otra persona puede tener su propia forma. Va a tomar ciertas cosas o puede ser que no tome ninguna. A esto se lo llama enculturación. ¿Ok? Y si se dan cuenta que esto está sucediendo muchísimo y tenemos una pelea generacional en las organizaciones, generación X que de alguna forma todavía se está resistiendo a que solo la forma como ellos quieren hacer las cosas es la que ha funcionado. Y luego vienen las generaciones de sustitución, generaciones y un poquitín más atrás, generaciones Z, que están empujando a otra forma de hacer las cosas y aquí hay un choque de enculturación. Por un lado, estos quieren heredar cultura y por el otro lado, ellos no quieren heredarla completamente. Hay una resistencia en culturación, pero esa es una forma. Y esta es una forma que trabaja bastante bien con el mundo del mentoring. Un mentor para tranquilamente trabajar en otro. 2, la aculturación. La aculturación tiene que ver con ese proceso en donde yo obligo a alguien a utilizar mi cultura. Y normalmente tienes un esquema de fuerte versus débil. Normalmente estos procesos son muy normales cuando hay procesos de compra, cuando hay procesos de adquisición, cuando hay procesos de fusión de las organizaciones. La cultura más fuerte, la que compra, es la que termina forzando a esto. A nivel de Latinoamérica sucedió en la década de los 1500, digamos, en el siglo 1500, en todos los procesos de conquista, hubo un proceso fuerte de aculturación, pues más o menos para que lo tengan un poco la idea. Y en las organizaciones, en procesos de, como les digo, de transformación, cuando hay compras, adquisiciones y fusiones. La tercera es la transculturación. También funciona con esto de compras, adquisiciones y fusiones, sin embargo, es mucho más abierto, en donde no se lo hace por obligación, sino que los grupos sociales se van cohesionando y van adoptando formas culturales de uno y otro. Entonces, en ese aspecto, las organizaciones
si quieren mirarlo, por un lado terminan fortaleciéndose con unas cosas culturales de la otra organización y por otro lado también terminan adoptando formas que no son tan fuertes, pero que les pueden servir para de alguna forma ligar ese conocimiento y esa experiencia que tienen. Entonces existe. El asunto es que nosotros podemos fortalecer estos procesos transculturales. No sé si fortalecer esto sea tan adecuado, pero hay que tener en cuenta que hay que trabajarlo. Esto básico, aquí es una herramienta el mentoring. Y existe otra forma de trabajar con cultura que se llama la deculturación. La deculturación básicamente es la pérdida de la cultura propia. A nivel organizacional, ¿qué pasa, por ejemplo, con una persona y le decimos, mira, tú estás en la sucursal de Ecuador o de Perú y te vamos a mandar a trabajar un año en la sucursal de Argentina, por ejemplo, o Chile o Brasil? Y se ve esa persona un año, entonces regresa después de un año de trabajar en estas otras culturas organizacionales, aunque es la misma organización, y resulta que ya no le gusta la cultura organizacional de su empresa origen. Y dice, no, aquí se hacen las cosas de otra manera, ya me gustaba más, por lo tanto, esa práctica que tengo allá, yo la adoro aquí, no me gusta, son muy lentos, son esto, son lo otro, es decir, abandonó su cultura para tomar la otra. Ese proceso de pérdida de cultura es lo que se llama la deculturación. Pasa con equipos de trabajo, en donde yo tengo equipos de trabajo, equipos de proyecto móviles y los mando a trabajar, a situarlos en otro lado. También suele suceder este tema de la deculturación con ciertos elementos de trabajo cuando tenemos hibridez o cuando tengo trabajos o tiempos, les envío 15 días, 3 semanas, un mes a ciertos equipos de trabajo, otras locaciones, suele pasar. Ahora, en trabajo remoto, cuando estamos trabajando remotamente, el fenómeno más interesante cuando estamos trabajando remotamente es el de transculturación. Es un fenómeno súper interesante porque en el trabajo remoto unos recursos, unos talentos hablan con otros talentos e intercambian formas de hacer las cosas. Funciona bastante bien, pero esos elementos se dan. De alguna forma, Jorge, cuando te digo que estás obligado a hacer cualquier otra cosa menos chapín, ¿sí? Lo que estoy haciendo es tratando de aculturarte, pero si tú, por ejemplo, viajas a otro sitio, a otro lugar, y ya no te gusta la cultura chapina, y dices, no, estos chapines son así, asado, cocinado, no te gustan, prefieres más la otra cultura, ahí estás deculturándote, ¿sí? Es una diferencia súper interesante, ¿sí? Y, por ejemplo, hace un rato, vamos a suponer que yo soy tu abuelo tico y como abuelo tico te digo, no, mira, las costumbres ticas son de esta manera, vamos a, y te comienzo a hablar de esto, estoy tratando de enculturarte. Si yo te pongo a trabajar con un tico, ¿sí? Y a veces vas a Ticolandia, donde nuestros amigos de Costa Rica, o a veces vas acá, es probable que asumas ciertas prácticas, estás transculturando. ¿Ok? Entonces, es súper interesante. Todo depende de todas esas situaciones. Miren, y esto me obliga de alguna forma a pensar en un montón de estrategias dependiendo de qué agilidad quiero para mi organización, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir cerrando ya en los minutos que nos quedan. Hay un proceso, ¿sí? Tu cultura la debes visionar, tu cultura debes identificarla, debes caracterizarla. Este visionar significa qué tipo de cultura yo deseo para mi organización. Caracterizar significa qué cultura yo tengo hoy. Miren, este es el presente, este es el futuro. ¿Qué cultura yo deseo? ¿Qué cultura yo tengo? Hago la resta, ¿no es cierto? Lo que deseo menos lo que tengo y puedo tranquilamente hacer un plan. Estos planes de cultura no son estáticos, son completamente dinámicos porque la cultura no es estática, la cultura va cambiando de acuerdo a mi entorno, de acuerdo a mis necesidades, de acuerdo a las cosas que yo requiero. Y en ese proceso yo necesito implementar y mantenerlo. Y todo esto es completamente que todo esto es completamente dinámico. Siempre regreso al planning, a la implementación, al mantener desde un punto de vista de mi necesidad organizacional. Al final de cuentas, lo que yo requiero es tener un proceso. Ese proceso que me permita ser flexible completamente. Ojo, tu cultura no va a cambiar de la noche a la mañana. Si hoy día visionas una cultura a 5 años, por ejemplo, y tienes una cultura X, tú no creas que para mañana va a dejar de ser X. Para que deje de ser X, vas a tener que trabajarla para que sea una X prima y la cultura no cambia de la noche a la mañana. No sucede así. Es un proceso en donde tienes altos y bajos y es trabajar con gente, trabajar
con las creencias de las personas, pero también con lo que está a su alrededor, sus reglas de juego. Miren, por ejemplo, esto, ¿no es cierto? Todos hemos leído este tema de la cultura se come la estrategia en el desayuno. Y ustedes dirán, tiene lógica, ¿no es cierto? Este Peter Drucker es una máquina, tiene lógica, ¿no? ¿Cómo junto cultura con estrategia? ¿Cómo sé que la cultura se va a comer a la estrategia en el desayuno? ¿Cómo? Es una pregunta interesante, ¿sí? Entonces, básico, aquí hay una herramienta, les voy a dejar esta herramienta, es una herramienta muy chévere, ¿sí? En donde esta herramienta se le conoce como el metamodelo de la estrategia organizacional, es en donde nosotros juntamos, ¿sí? Nosotros juntamos el elemento de la cultura y tratamos de ver si estos elementos de la cultura están en la estrategia. Así de fácil, filosofía con estrategia. Miren, por ejemplo, este propósito es de alguna organización en Latinoamérica. Mire, trabajamos para mejorar la calidad y el bienestar de las personas, contribuyendo a su felicidad. Ok, ¿qué es lo que hacemos? El metamodelo lo que me dice es que yo tome palabras específicas del enunciado, en este caso del propósito, y diga, por ejemplo, ok, sustantivos. ¿Cuáles son los sustantivos acá adscritos? Calidad, personas, felicidad y bienestar. Verbos más adverbios. El adverbio es la palabra que refuerza el verbo, ¿no es cierto? Por ejemplo, corro rápidamente, ¿no es cierto? Corro, correr, el verbo rápidamente es la que le refuerza, ¿no es cierto? ¿Cierto? ¿No es cierto? Entonces, pintamos adecuadamente. Pintar el verbo adecuadamente, el adverbio. Aquí en esto no hay adverbios, decimos solo verbos conjugados, tal como están. Trabajamos, mejorar y tenemos un verbo en transitivo que es contribuyendo. Y hasta aquí, no tengo adjetivos, no hay adjetivos que refuercen al sustantivo y tampoco hay adverbios que refuercen al verbo. La pregunta acá, si yo tengo esto definido como filosofía, lo debo ver reflejado en mi estrategia. Eso es lo básico, lo debo ver reflejado en mi estrategia. Pues a esta organización le preguntábamos, oye, ¿cómo se refleja esto en la estrategia de tu organización? Y dice, mira, nosotros este tema de bienestar y este tema de felicidad lo vemos reflejado a través de los beneficios que le damos a nuestros colaboradores. Y cuando les preguntábamos y les decíamos, oye, ¿y de qué beneficios me estás hablando? No, los que te da la ley, los básicos, ¿sí? Los básicos, esos, ¿sí? ¿Y cuáles son los básicos? Ah, seguro social privado, el tema de un parqueadero si tienes auto, el almuerzo, que tienes tus breaks, pero te llevamos una manzanita al puesto, tu salario, un bono, buenísimo. Dices, ok, está bien, pero es lo básico, no estás más allá, no estás fuera de la media de tu mercado. Entonces, realmente, ¿eso es bienestar para tus colaboradores? ¿Cómo lo mides? Ah, bueno, ¿cómo mido esto? Lo mido con el clima organizacional a través de encuestas. Oye, ¿y me permites ver las últimas encuestas de clima organizacional de los últimos 3 años? Todo perfecto, típico, ¿no? Perfecto, perfecto, perfecto. Liderazgo, abajo de 80. Comunicación, abajo de 80. Salarios y beneficios, abajo de 60. Todos los años. Es lo mismo, al final de cuentas es lo mismo. Dices, ok, como que algo te falta en tu propósito, ¿no? Algo te falta en tu propósito, no estás haciendo clic tu estrategia con tu tema de acá, no hay clic, no estás haciendo clic. Dices, ok, ¿qué más? Dices, estás hablando de bienestar, felicidad, ¿qué haces? Ah, no, seguridad y salud ocupacional. Nosotros tenemos seguridad y salud ocupacional, tenemos un consultorio médico, tenemos el tema de un auxiliar social. Dices, ok, me parece espectacular todo eso, pero lo tienen todas las organizaciones. ¿Y cómo mides que eso está ok? Igual en tu clima. Es ok. Dices, ok, bienestar a la gente, bueno, no tengo. Entonces, mira, si a ti te das cuenta, puedes tener ciertos indicadores, pero realmente estos no te responden a tu propósito. No respondes tu propósito, no haces clic. Como no haces clic, tu cultura, si tú regresas a ver y el mercado censa tu cultura y tú dices, oye, clientes felices, empleados felices, bienestar, pero ves a tu gente en la caja que está así, ¿no? Con cara de papa aplastada, así, con cara de patata larga. Estas personas no son felices, ¿no es cierto? Tu cultura se está comiendo a tu estrategia. No estás haciendo nada desde el punto de vista de la estrategia para cubrir la cultura.
¿Y qué pasa si vamos a nuestros valores, cada uno de ellos, y los analizamos? Es lo mismo. Esta es una herramienta brutal. Yo lo utilizo para cambio, cultura organizacional, para planeación estratégica, porque ahí me permites hacer clic. ¿Qué mides? ¿Cómo lo estás midiendo? ¿Cómo haces clic realmente? ¿Cómo eres ágil? ¿Qué significa ser ágil para ti? ¿Sí? ¿Cuál es tu visión ágil? Mi visión ágil es esta, pues compárala con lo que quieres con la organización. Esta es una herramienta que la tenemos ahí. Y para cerrar, el mito 4. ¿Existen diferentes tipos de cultura en las organizaciones? Hay culturas ágiles, cultura de la felicidad, cultura de la calidad, cultura del servicio, cultura de la productividad. ¿Sí se han dado cuenta que siempre nos hablan de diferentes culturas? Pues amigos, la respuesta es no. Existe una sola cultura organizacional con diferentes comportamientos. Este es un modelo grandísimo, muy extendido de cómo trabajar la cultura organizacional. La van a tener en la presentación, pero me voy a ir al efecto muy específico de lo que quiero. Debe haber un metamodelo de cultura, así como teníamos un metamodelo de estrategia, un metamodelo que me dibuje la cultura en donde yo pueda planificar y experimentar con la cultura, ¿sí? A través de 5 elementos, que en resumen los vamos a ver. Y aquí es donde yo junto drivers con cultura como tal. Tengo estrategia, gobierno, procesos, gente, tecnología, con artefactos, valores declarados y supuestos. Y mi pregunta es, ¿qué necesito yo para ser ágil o para tener una cultura ágil? Y esta cultura ágil que tenga tintes de servicio, tintes de calidad, que tenga esos elementos que yo quiero. Pues básico, miren, si yo quiero ser ágil, a nivel de artefactos necesito comportamientos ágiles. ¿Qué comportamientos ágiles? Comportamientos ágiles de que de entregar valor todo el tiempo. Entonces tengo que modelar esos comportamientos ágiles y aquí yo puedo tranquilamente hacer un Kanban de experimentos, sí, puedo hacer un canvas de experimentos estilo Lean Change Management o estilo como lo hace el HSMBOK2 Agile, cualquiera de ellos. Tengo que hacer un canvas de experimentos de comportamientos y comienzo a trabajar con una de las N variables de cultura, comportamientos ágiles. Entonces tengo que decir qué comportamientos son ágiles. Dices, oye, quiero una cultura ágil y necesito gente, artefactos con la gente. Pues, deben tener un buen expertise técnico. Todas las personas ágiles deben ser técnicamente buenas, por lo tanto deben tener conocimiento, experiencia, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, yo necesito generar un montón de variables adicionales y las combinaciones que yo requiero. Es que no es nada lineal, necesito combinaciones. Y en estos 2 últimos minutos es interesante porque estas combinaciones me permiten a mí trabajar con 5 factores de cultura. 1, ¿qué activo en mi cultura? 2, ¿qué modela mi cultura? 3, ¿qué refuerza, sostiene mi cultura? Y 4, ¿qué mejora mi cultura? Y allí están un conjunto de elementos en los cuales ustedes pueden tranquilamente abstraer el hecho de qué hacen, comenzar a experimentar y planificar esa suerte en donde siempre pueden iterar basado en un modelo que requieran y construyen su propia cultura. Es decir, no hay una receta. Cultura organizacional no implica Coca-Cola para todo el mundo. La cultura organizacional hay que diseñarla. Y ese diseño es completamente adaptativo e iterativo, en donde a través de estos 5 grupos de eventos comienzas a trabajar. Miren, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Cuando yo hablo de activadores y digo, por ejemplo, hago un kickoff, hago comunicación, hago endomarketing, hago una casa abierta, pero esto solamente me levanta el apetito. Esto no me modela nada, solo me da ganas de hacer cosas. Solo me da ganas de hacer cosas. ¿No es cierto? No me da más, solo me da ganas de hacer cosas. No me modela ni me cambia nada. Pues estos eventos son válidos, por supuesto, pero no me modelan nada. Y eso es lo importante de que nosotros podamos regresar a ver a estos. Si desean la presentación, yo entiendo que tanto la grabación de estas como la presentación va a estar disponible en los sitios de la Agile Reflect, ¿no es cierto? Pero si desean directamente, por favor, escríbanme allí a mi Twitter, Edgar Álvarez _S, y va a estar a su disponibilidad. Al final, mis amigos, la cultura no se transforma a través de una varita de Harry Potter. Es un proceso serio, iterativo, ágil, fuerte, con experimentación, trabajando con la gente. ¿Sí? Eso es hacer cultura. No hacer planes que nunca los voy a cumplir, pero debe tener un proceso, debe ser ordenado. ¿Ok? Mis datos de contacto también los pueden tener ahí, mis amigos.
Y para mí ha sido un placer compartir algo de conocimiento y mi experiencia en el HReflect. Si desean información sobre el OCMBOK que me están preguntándolo, escríbanme al Twitter y les doy la información pertinente. En este momento solo está disponibilizado en entrenamiento en todo en Iberoamérica. No hay un paper explícito porque toda la información se la doy en un training. Pero podemos platicar tranquilamente. Todas las dudas adicionales que ustedes tengan las podemos cubrir. A 5 minutos, supongo que de iniciar la otra charla, me despido de ustedes y ha sido un placer. Si tienen por allí preguntas, háganmelas al Twitter también, que será un placer el compartir con ustedes, mis amigos. Un abrazo. Muchas gracias, Edgar.